el director no solamente tiene la potestad de dar órdenes, sino que es su deber, a él le pagan por emitir órdenes directrices, vigilar la actuación de sus subordinados y ajustarlos al cumplimiento de la ley. En el caso de que cometan una falta, pues está obligado a aplicar el régimen disciplinario en primera instancia, lo que es la amonestación verbal o escrita, o elevar el asunto al régimen disciplinario. Ahora bien, uno de los elementos más importantes que establece la Ley General de la Administración Pública es el deber de obediencia de los trabajadores a cargo de un jefe o representante del patrono, que sería el director. Importante es que todos conocemos que como funcionarios públicos debemos obediencia a nuestros superiores, pero también esta misma Ley General de la Administración Pública establece el deber de desobediencia, precisamente porque cuando nuestros jefes nos obligan, nos ordenan que hagamos algo que no está dentro de nuestras funciones, dentro de nuestros deberes, o incluso nos dicen que hagamos algo que es ilícito, el deber del funcionario público es desobedecer. Si lo que nos piden es cometer un acto ilícito, estamos más bien en la obligación de denunciar a nuestro jefe porque se está cometiendo no solamente el delito de abuso de autoridad, sino incluso nos están obligando a hacer algo que es un delito y constituiría hacerlo en transformarnos en criminales de hecho, y a nuestro jefe sería la persona que fragua el delito, sería el autor intelectual del delito. Situación grave que bajo ninguna circunstancia se debe permitir. En estas circunstancias el trabajador está obligado a desobedecer. Pensemos un poco en los derechos del trabajador. El educador administrativo son simples trabajadores y por lo tanto están protegidos por el Código de Trabajo, por toda la normativa de salud ocupacional, y le rigen los principios de la jurisdicción laboral. Hay tres principios fundamentales. El primero, favorecer al trabajador. Si yo tengo que sancionarlo y no tengo las pruebas suficientes, tengo la sospecha de que pueda no ser culpable, en ese caso debo favorecer al trabajador. Y si sospecho que es culpable pero no tengo las pruebas suficientes, pues también deberé favorecer al trabajador. In dubio pro operario. La condición más beneficiosa. El principio de aplicación de la condición más beneficiosa implica que en determinadas circunstancias en el lugar de trabajo yo debo buscarle las mejores condiciones posibles dentro de los recursos disponibles para el trabajador. Por ejemplo, sé que en el régimen de salud ocupacional se establece que los trabajadores tienen derecho a consumir sus alimentos en condiciones de salubridad mínimas. Tiene que haber un lugar para que caliente sus alimentos y para que los consuma adecuadamente, con su mesa, con sillas. Así que si no tengo un lugar disponible, pues tendré que hacer acopio de los recursos que tenga y disponer de un lugar adecuado. Igual para las madres que están dando de amamantar a sus bebés. Tienen que tener las condiciones necesarias en el recinto educativo. Hablemos de los estudiantes. El estudiante está protegido por el régimen del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde prevalece el principio del interés superior del niño. Todas las decisiones que se tomen en un centro educativo tienen que buscar el cumplimiento de los fines del Estado costarricense, en este caso la educación, que tiene que ser una educación de calidad para los estudiantes, para niños, niñas y adolescentes menores de edad, y cualquier otro estudiante, pero en el caso específico que estamos hablando de los menores de edad. Desde la década de los 90 se ha planteado un enfoque de derechos a favor de los estudiantes. Esto implica que cuando yo pienso en mis derechos como adulto, derecho a la identidad, derecho a la intimidad, derecho al nombre, derecho al honor, derecho a recurrir a las instancias administrativas, derecho de respuesta, derecho a expresarme libremente, libertad de asociación, cualquiera de los derechos fundamentales que yo pueda pensar con ocasión a mi persona, son exactamente los mismos derechos que tienen los menores de edad, los niños, las niñas y los adolescentes. El único derecho que no se les permite a ellos es el derecho de contratar, de vender la propiedad o el carro de sus padres, porque obviamente necesitan mayoría de edad y ser los titulares de estos bienes, o de emitir el sufragio en elecciones de los presidentes. Aún así, el estudiante tiene derecho al aprendizaje, al ejercicio del sufragio en el contexto de las elecciones estudiantiles,
y el resto de los derechos consagrados en la Constitución Política para todos los habitantes de este país, pues igualmente son los que tienen los estudiantes frente a las decisiones que tiene que tomar un director, sea a favor de su propia persona, a favor de los trabajadores a su cargo o a favor de los estudiantes. Se va a privilegiar el interés superior de los menores. En primerísima instancia tenemos que velar por la seguridad de los menores, por la educación de calidad a favor de los menores. Si vamos a hacer modificaciones en la infraestructura, en la compra de materiales, de recursos audiovisuales, siempre el enfoque en el mejoramiento de las condiciones de los estudiantes en el interés superior de los menores. Segunda instancia, el bienestar del personal y en tercera instancia el bienestar del director. Por último, cuando aplicamos el debido proceso por acciones correctivas, el maestro a cargo o el profesor guía, cuando lleva a cabo el debido proceso, debido a que un estudiante ha cometido una falta, este debido proceso es con miras a aplicar una acción correctiva, que por definición, según la Sala Constitucional, son acciones de carácter formativo, educativo, nunca de naturaleza punitiva. Si yo lo que quiero es castigar a un estudiante, voy a tener que presentar una denuncia ante los tribunales de justicia. Los educadores solamente pueden educar y cuando se aplica una acción correctiva es de tipo educativo. La peor acción correctiva que pudiéramos imaginar es que hasta por 30 días vamos a suspender a un estudiante de su proceso normal de educación, pero tenemos que adecuar el currículum para que lleve a cabo su proceso educativo en su hogar durante esos 30 días, con acceso a los recursos de aprendizaje, las fechas de presentación de los trabajos y de presentación de exámenes. Lo único que se pretende con esto es favorecer el aprendizaje del resto del grupo. Esa sería la única razón para sacar a un estudiante del proceso regular. Nunca se puede interpretar eso como una expulsión del estudiante. Reitero que si lo que se quiere es castigar al estudiante, eso es una competencia exclusiva de los tribunales de justicia, en este caso de los tribunales penales juveniles. Se aplicaría la Ley de Justicia Penal Juvenil en el tanto en que la falta que se comete en el centro educativo implica la comisión no solamente de una falta grave, gravísima, de una gravedad gravísima, sino que implica un delito, y si se cometió el delito, se denuncia el delito ante la Fiscalía para que en el Tribunal de Justicia Penal Juvenil se tome la pena que corresponda, se aplique la pena que corresponda, y en lo que corresponde al centro educativo se inicia el debido proceso para la aplicación de una acción correctiva de carácter educativo. Y se ponen a disposición del estudiante todos los elementos educativos, todos los servicios de educación pertinentes con miras a transformar esa conducta del estudiante hacia algo positivo. Repito, se sigue el debido proceso para aplicar una acción de carácter educativo, acción correctiva de la conducta, y por otra parte se presenta la denuncia ante la Fiscalía. La Ley de Justicia Penal Juvenil implica grupos etarios. Desde 12 a 18 años se aplica la Ley de Justicia Penal Juvenil. De 12 a 15 años la pena es de carácter restaurativo, preventivo, formativa también incluso. No implica privación de libertad. Pero si el menor es de 15 a 18 años, perfectamente puede ser sancionado con pena privativa de libertad y se lo envía a cárcel de menores. Si el estudiante que comete un delito es menor de 12 años, sería un niño, la denuncia es ante el Patronato Nacional de la Infancia para que se tomen medidas administrativas en contra de la familia del niño, de los padres o encargados, o se les obligue a ellos a intervenir directamente en el caso para que el estudiante cambie su conducta. Así que una cosa es la acción correctiva de carácter educativo y otra cosa es la denuncia ante los tribunales de justicia penal juvenil en el caso de mayores de 12 años a menos 18 años, o incluso una denuncia ante el Patronato Nacional de la Infancia para que se lleven a cabo las medidas administrativas de carácter correctivas que sean pertinentes. De esto y otros temas que pueden ser de su interés estaremos hablando en la sesión del día de hoy. Muchas gracias.
Principio del indubio properario. En caso de dudas, vamos a